Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanza. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Buenos días, mi nombre es Luz de Fátima Córdoba Rosas y en nombre del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio diagnóstico de la familia en el Perú, un análisis jurídico y sociodemográfico. Esta es una de las actividades de Universitas orientadas a la comunidad universitaria y a Arequipa, en torno a los 25 años de la Universidad Católica San Pablo. Agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas por medio de esta plataforma. Procedo a invitar a nuestras expositoras que nos acompañan el día de hoy. Magíster Lila Cerellinos Hernández, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo, docente del Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Doctora Rosa Sánchez Barragán, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, directora del Instituto de Bioética, USAT, y miembro del Instituto de Ciencias para la Familia de la USAT. La magíster Katia Basayo Cruz, docente de la Facultad de Derecho de la USAT y miembro de la red WIN y miembro del Instituto de Ciencias para la Familia de la USAT. Bienvenidas. La familia peruana ha sufrido importantes transformaciones sociodemográficas en las últimas décadas, que han sido acompañadas por cambios en la legislación peruana. Para abordar este tema, este conversatorio se desarrollará de la siguiente manera. Se han dividido la información sobre la evolución de la familia en 4 apartados y se explicará cada uno con la ayuda de un gráfico, a partir del cual se plantearán algunas preguntas a las expositoras para realizar un análisis más profundo del mismo. Doy paso entonces a la profesora Lila Cerellino. Muchas gracias, Luz. Buenos días con todos. Gracias. Bueno, justo vamos a analizar el primer cuadro que está titulado Perú 1940 a 2017, evolución porcentual de la estructura familiar de la población mayor de 12 años alguna vez unida. El cuadro que vemos a continuación es un cuadro que los datos que hemos sacado para elaborar este cuadro son de los censos nacionales del Perú desde 1940 al 2017.
En él vemos la población mayor de 12 años que alguna vez ha estado unida. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que de toda la población peruana, porque los censos recogen la información de toda la población peruana, solamente hemos tenido en cuenta aquellos que alguna vez han convivido o han estado casados y bueno, o que se encuentran ahora divorciados, viudos o separados. Entonces, lo que hemos hecho es excluir la información de los solteros para presentarles este cuadro. Por ejemplo, me parece que acá tengo el dato, sí, por ejemplo, del censo de 1993, los datos provienen de más de 8 millones, casi 9 millones de personas mayores de 12 años alguna vez unidas. Y el número de solteros que se ha excluido es de 6.481.000. Entonces, también los datos del 2017, el cuadro que estamos viendo ahorita, pertenece a la información de más de 14 millones de personas. Entonces, solamente que lo hemos puesto en porcentajes para que se entienda, ¿no? Y bueno, hemos marcado cada una de las líneas, como ustedes ven, esta es la línea de los casados, la que está acá arriba, la primera, la azul, sí, esa es la línea de los casados. Vemos cómo ha ido evolucionando, digamos, la estructura del el estado civil de las personas casadas a través del tiempo, según los censos. La línea de abajo, que tiene el cuadradito, es la de los convivientes. La línea que tiene esta estrellita, como esta estrellita, es la de los viudos. La línea del triangulito, que es un poquito de color plomo, es de los divorciados. Y la línea amarilla, que se ve un poco menos, es la de los separados. Entonces, lo que vemos sobre todo ahora es de que a partir de 1981 ha habido un descenso continuo, una tendencia de descenso continuo del porcentaje de casados. Al mismo tiempo que a partir de esta fecha, de 1981, ha habido un aumento continuo del número de convivientes. Entonces, vemos que la estructura familiar que se tenía en 1981 es completamente opuesta a la que se tiene ahora, porque actualmente el número de convivientes es, sí, pues pasa, me parece, en un porcentaje muy pequeño al de casados, pero ya es mayor. Mientras tanto, vemos que en el caso de los viudos, por la mejora de la calidad de vida y también de la expectativa de vida de las personas, ha ido disminuyendo, pero tristemente lo que ha ido aumentando es el número de divorciados y separados, mucho más los separados que los divorciados. Entonces, digamos, para el censo del 2017, que es el último que tenemos ahora, no hemos podido presentarles información más actual porque la última información que tenemos es la del censo del 2017 del Perú. Vemos que digamos, es el panorama actual de la estructura familiar de la población peruana, ¿no? Población mayor de 12 años, y como les digo, acá solamente estamos tomando en cuenta aquellos que alguna vez han tenido una unión. Bueno, sí, o sea, es significativo, ¿no? Sobre todo ver la caída a partir de 1981, y también algo que no está en esta tabla, pero que sí tenemos en los datos, es que la mayoría el mayor porcentaje de convivientes es en gente joven. Entonces, el porcentaje que vemos de casados en esta gráfica está constituido sobre todo por personas mayores de 45 años. Y el mayor porcentaje de convivientes son personas menores de 44 años. Muchas gracias, profesora Lila. Para entender este gráfico, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Hay alguna situación jurídica particular entre los años 1981 y 1993 que valdría la pena resaltar para poder comprenderlo? Sí, bueno, asumo la pregunta, ¿no? Esos dos censos, pues, hay una situación jurídica muy saltante que, pues, obviamente amerita, ¿no? una clara atención, y es un cambio constitucional, ¿no? En el censo de 1981 se encontraba vigente en aquel momento la Constitución de 1979, mientras que en el censo del 93, pues, abría sus puertas, su vigencia también consigo, pues, la Constitución de 1993, ¿no? Entonces, la Constitución de 1979, ¿no? Que vemos pues que estaba en plena vigencia cuando se tomó el censo, y también marca como un aumento, ¿no? Un ligero aumento en ese punto respecto al censo anterior, ¿no? Del matrimonio, y un ligero descenso, podemos decirlo así, de la convivencia. Bueno, se debe a que si bien en la Constitución de 1979, ¿no? Que se planteaba como una constitución que protegía ambos institutos naturales del matrimonio y de la familia, acuñó en su artículo 9, ¿no? La unión de hecho, ¿no? Planteando unas características puntuales que al final la Constitución del 93 también las asume,
que es el hecho de que se trate de una relación estable, que sea pues entre varón y mujer, ¿no? También el hecho de que no cuenten con impedimento, ¿no? Para sostener pues un hogar de hecho, ¿no? Y que el tema de su comunidad de bienes, ¿no? Se sujetara, sin lugar a dudas, al régimen que correspondía al matrimonio, que era la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces vemos que no hay como un impulso. ¿Por qué? Porque este influjo que marcó la Constitución del 79, ¿no? Se vio reflejado también en la emisión del Código Civil de 1984, que regula y que cimenta la unión de hecho. Entonces ya vemos pues que tanto el tema de la Constitución, que marca un reconocimiento de la unión de hecho, y posteriormente el Código Civil del 84, pues evidencian pues un claro repunte de la convivencia y una disminución, ¿no? Un descenso del matrimonio, ¿no? En la Constitución del 93, pues eso también, lo que se da en la Constitución del 93 se ve reflejado posteriormente y vemos que se acentúa más aún, y se debe a que en la Constitución vigente ya no se hablaba de protección de ambas instituciones, sino que se hablaba de la protección de la familia, se habla de la protección de la familia y de la promoción del matrimonio. Entonces parecieran que fueran términos que no tendrían una trascendencia, pero sí la tienen, ¿no? Porque la protección del matrimonio a la que se ve reducida, pues es una obligación estatal, pues ciertamente menor, ¿no? A una protección que ameritaría. Entonces, ya no hay un resguardo de la familia con base matrimonial, ¿no? Pero sin lugar a dudas se evidencia el ingreso pues de diferentes formas familiares con ello, y posteriormente con sentencias que el propio Tribunal Constitucional ha emitido. Entonces, este cambio, ¿no? En la Constitución del 93, ¿no? Generó que el orden en la mención de las instituciones del matrimonio y la familia se invirtiera, ¿no? Dando aperturas a familias y matrimonio. Entonces, claramente en este periodo, entre el censo del 81 y del 93, para ir culminando, pues marcó el influjo de un cambio constitucional, ¿no? Del 79, que replicó el Código Civil de 1984, y que sin lugar a dudas posteriormente fueron abriéndose cambios normativos que favorecían la unión de hecho, ¿no? Eso desincentivó el matrimonio y repuntó la convivencia. Bien, datos muy interesantes. Muchas gracias. Otra pregunta podría ser, ¿qué implicancias jurídicas tiene el aumento de la convivencia para la sociedad peruana? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días con todos los que nos están escuchando. Buenos días también con la profesora Lila y con los miembros del Instituto de Matrimonio de la Universidad Católica San Pablo. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos estaba lanzando nuestra moderadora, definitivamente ya lo decía la doctora Vasallo, con estos gráficos podemos darnos cuenta que ha habido una caída significativa de la institución matrimonial, por un lado, y un relanzamiento de la unión convivencial o la denominada unión de hecho de forma concreta, ¿no? Ya la Constitución de 1979 regulaba ya la unión de hecho en su artículo 9, ¿no? ¿Qué va a suceder con la Constitución del año 93? También la va a regular, de forma igual, o sea, no va a haber ningún cambio en el texto que ahora trataré de comentarles. Pero la Constitución del 93, como les digo, va a ser puntual, va a regular la unión estable entre un varón y una mujer libres de impedimento y que van a querer formar un hogar de hecho por el tiempo y las condiciones que señala la ley, ¿no? En una sociedad de bienes. Estas son como las normas grandes que tenemos a nivel legislativo, la Constitución, pero luego el Código Civil de 1984, influenciado ya por la Constitución de 1979, va a tratar de regular de forma más precisa la unión de hecho, ¿no? ¿En qué sentido? Pues le va a poner unos plazos, por ejemplo, le va a decir, va a establecer el artículo 326 del Código Civil, que está el Código Civil vigente, y que esta unión tenga una vigencia de 2 años, o sea, que sea continua durante 2 años y que se pueda probar mediante cualquier medio de prueba que pueden ser testigos, etcétera, ¿no?
Lo característico también, o sea, como les digo, el Código del 84 está influenciado por la Constitución de 1979 que ya regulaba la unión de hecho. El Código del 84 lo que va a hacer es precisarlo más o reglamentarlo un poco más. También es importante rescatar que la Constitución del 93, al momento de regular la unión de hecho, va a tratar de verificar que también existía una situación de discriminación que se estaban dando en razón de los hijos. Por ejemplo, con la época anterior se hablaban de hijos legítimos e hijos ilegítimos, ¿no? Entonces, en este caso también las herencias iban a ser de forma distinta, ¿no? Los hijos legítimos eran los que nacían dentro de un matrimonio y los hijos ilegítimos eran los que nacían de una unión convivencial o una unión no matrimonial. Obviamente que en este caso los niños no tendrían ninguna responsabilidad por esta situación que se daba a nivel legal, ¿no? Es importante también rescatar que la gran diferencia que va a existir entre el matrimonio y la unión de hecho, por ejemplo, el matrimonio por el solo hecho de realizarse va a generar unos derechos patrimoniales, no va a requerir el reconocimiento, a diferencia de la unión de hecho, que sí va a requerir primero que se verifique que se hayan dado 2 años de convivencia, o sea, de vivencia continua, y que ésta sea reconocida a nivel de unas determinadas fuentes que ahora yo voy a decir, a diferencia del matrimonio que no, que simplemente se realiza el acto del matrimonio y los efectos patrimoniales se van a surgir rápidamente. ¿Cuáles son, podríamos decir, estas gráficas que nos muestra de esta subida de la unión convivencial y esta caída de la unión matrimonial? Porque hay situaciones que se van a empezar a equiparar con el matrimonio, pero no todo, no en su totalidad completa. Por ejemplo, en el 2010 de forma específica se da una ley en donde le dan competencia a los notarios para que puedan dar reconocimiento a las uniones de hecho. Como les decía, la unión de hecho no existe de por sí, o sea, de por sí no va a generar consecuencias patrimoniales, es necesario que sea reconocida, ¿no? Y con esta ley del 2010 se permite que ese reconocimiento se realice a través del notario con las respectivas inscripciones en registros públicos. Esto va a ser algo novedoso que va a traer también una repercusión en toda la legislación y también esta caída que va a tener el matrimonio porque se va a pensar que se está equiparando, ¿no? Otro punto es que también, por ejemplo, en el 2013 se da otra ley, la ley 30.007, en donde se reconoce el derecho sucesorio de los miembros de las uniones de hecho, ¿no? Ya les decía que el matrimonio va a generar unos derechos patrimoniales, como por ejemplo es la herencia en la unión convivencial. Para que se genere esa herencia tenía que haber estado inscrita, pero aquí también en el año 2013 se abre. Antes no existía esta posibilidad de que las convivientes en este caso puedan heredar, ¿no? Posteriormente, en el 2015, también se va a permitir que los convivientes puedan adoptar a los niños en abandono, los dos juntos. Y en el 2018, pues va a aparecer una equivalencia de las pensiones de sobrevivencia, ¿no? Este es régimen del sistema privado o público de pensiones, pues también va a ser equiparado, la conviviente también va a poder gozar de esta pensión, siempre y cuando esa unión de hecho sea reconocida. Si no es reconocida, no va a poder existir. También, y lo último ya con esto voy a acabar, en el 2021 se da una normatividad en que autoriza a las municipalidades a reconocer esta unión de hecho. ¿Por qué he tratado de dar estas normatividades? O sea, estas normatividades han hecho que de alguna otra forma la unión de hecho quiera equipararse a la institución matrimonial, ¿no? Flexibilizando la norma. Pero en conclusión, acabo que aunque se flexibilice por completo la normatividad, la institución matrimonial siempre va a gozar de una mayor protección en el sentido de que si la unión convivencial requiere que sea un acto simplemente libre, pues lamentablemente para que
tenga unos efectos patrimoniales, ese acto no va a ser totalmente libre. ¿Por qué? Porque va a requerir de todas maneras el reconocimiento ante municipalidad, ante notario, para que surjan estos efectos. De alguna otra forma, he querido mostrar aquí que efectivamente se va produciendo, o sea, estos índices que nos mostraba la profesora Lila, pues definitivamente afectan al mundo jurídico y lo ha afectado con la flexibilización que se ha ido dando, ¿no? Y que va a afectar también al aspecto sociodemográfico. Muchas gracias, doctora Rosa, por mostrarnos todos estos panoramas y realidades que se han dado en nuestro país en estos años. Otra pregunta podría ser, ¿qué significan entonces todos estos cambios para la dinámica de las familias? Luz, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay un libro muy extenso y muy bueno que es del doctor Fernando Pliego, que es un libro, bueno, es un libro en el que se hace una recopilación de 351 publicaciones académicas hechas desde el año 1995 en 13 países democráticos y que se hace la misma pregunta, ¿no? O sea, que el surgimiento de diversos tipos de familia trae consecuencias en el bienestar de los niños y los adultos, es causa de que se desarrollen carencias y problemas de bienestar en la población. Bueno, o sea, este libro que es muy, muy interesante y que tiene mucha data, que es completamente objetiva, o sea, que solamente esto está basándose en estas investigaciones, que son completamente objetivas, muestran de que no, de que, por ejemplo, la frecuencia de problemas graves respecto a la violencia e inseguridad aumentan de manera significativa en la población que vive en unión libre. Eso también, ese tipo de alce, digamos, de otros tipos de familia, en vez de la familia biparental, digamos, de padres casados, es que, por ejemplo, en los niños hay un mayor riesgo de haber sufrido abuso sexual, es casi 5.2 veces mayor en menores que no viven con ambos padres. Este es en el caso, digamos, comparándolo con familias monoparentales, y también la deserción de escolar en adolescentes que cursan secundaria es significativamente mayor en adolescentes que viven con la mamá separada o divorciada. Además de estos datos de Fernando Pliego, que también han sido retomados y estudiados por el doctor Rodolfo Castro, que también forma parte del equipo del Instituto para Matrimonio y la Familia, y que hizo una nueva edición, digamos, de recopilación de este libro. Hay otros datos que también pueden verlo si quieren en la página del IMF, que son datos que son un poco más actuales, porque este libro es del 2012, pero el informe que nosotros presentamos sobre, por ejemplo, estructura familiar y rendimiento académico, o salud mental y estado civil, muestran otros datos, ¿no? Que es hasta el año 2020, por ejemplo, hemos encontrado también en artículos académicos publicados de que las personas, de que en comparación con las personas separadas o divorciadas, las personas casadas, por ejemplo, consumen menos alcohol, tienen menor riesgo de consumirlo excesivamente. Inclusive también hay una diferencia en hombres, o sea, los hombres separados o divorciados tienen sufren de mayor trastorno depresivo mayor en comparación a los casados. También las madres casadas tienen menor incidencia de desórdenes psiquiátricos en comparación a las madres separadas o divorciadas, y comparando, digamos, la relación de personas casadas con relaciones de personas en convivencia, las personas casadas presentan menores niveles de depresión. Ahora, también hay que tener en cuenta que estamos hablando, y los estudios nos hablan de que es muy importante tener en cuenta la calidad marital, o sea, no solamente la estructura familiar, sino también la calidad marital y el apoyo social. Entonces, en matrimonios que son buenos matrimonios, que funcionan bien, o sea, las parejas presentan menores niveles de depresión que parejas convivientes, ¿no? Obviamente también en esto tiene mucho que ver la duración de la relación de la pareja, y lamentablemente las relaciones de convivencia tienden a disolverse mucho más rápidamente. Y bueno, también otra de los hallazgos que encontramos es de que, bueno, en la literatura al respecto, es que las personas casadas también tienen mayores probabilidades de indicar que son felices o muy felices en la relación. Si bien tanto, digamos, casados y convivientes les va mucho mejor que a los divorciados y separados, hay también una diferencia entre casados y convivientes en satisfacción marital, en felicidad y también en incidencia de depresión. Pero todo esto obviamente está mediado por otros factores, y entre ellos uno de los más importantes es la calidad marital y la estabilidad de la relación. Pero vuelvo a repetir, el problema de las relaciones de convivencia es que tienden a disolverse más rápidamente y por lo tanto son más inestables.
Muchas gracias, profesora Lila, por estos alcances tan importantes que nos permiten ver las implicancias que tiene, ¿no?, en la dinámica familiar. Pasemos ahora a este segundo cuadro. Y quisiéramos conocer algunos datos, profesora Lila. ¿Nos podría comentar al respecto? Sí, lo que estamos viendo ahorita es, me parece, a ver, vamos a leer el título, es Evolución del número de matrimonios y divorcios inscritos al año por cada 1000 habitantes. Esta información yo la he obtenido de la RENIC. Obviamente estamos hablando de matrimonios civiles, no estamos hablando de matrimonios religiosos, matrimonios civiles y divorcios, que, bueno, que nos proporciona la RENIC. Entonces, acá vemos que dice por cada 1000 habitantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el año 2020 se registraron cerca de 45.000 matrimonios, ¿no? Es el año en el que es el menor número de matrimonios que se han registrado. Pero ¿qué hacemos con este dato de cerca de 45.000 matrimonios? Lo dividimos entre el número total de la población peruana en ese momento, en el 2020, también con datos del Instituto Nacional de Estadística del Perú, y lo multiplicamos por 1000. De manera que esto significa este 1.4, por ejemplo, de matrimonios que está acá, significa que 1.4 matrimonios por cada 1000 habitantes. Entonces, esta, digamos, es la explicación de estos puntitos, ¿no?, que están acá. 1.4 es 1.4 matrimonios por cada 1000 habitantes. Y lo mismo con los divorcios, ¿no? 0.2 divorcios por cada 1000 habitantes. Lo que vemos aquí es que si bien desde el año 2007 al 2020, no hemos podido obtener datos más antiguos que estos, desde el 2007 al 2020 ha habido como una variación más o menos regular, digamos, de matrimonios y divorcios hasta el año 2019, hasta el año 2018, perdón, en donde ha empezado a haber una tendencia de caída. Obviamente, el menor número de matrimonios del 2020 me parece que tiene que estar más relacionado a la pandemia y a todas las, digamos, todas las prohibiciones que hubo para celebrar cualquier evento que fuera, digamos, con muchas personas. Entonces, también la caída de divorcios y de matrimonios, aquí se explica mucho por la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia ya veíamos una pequeña tendencia a bajar el número de matrimonios, pero lo que sí hemos visto que se ha mantenido estable, digamos, hasta antes de la pandemia también ha sido una crecida del número de divorcios. Si ustedes se dan cuenta del 2007, que no es hace mucho, el número de divorcios, que era 0.1, se ha quintuplicado, ¿no?, a 0.5 el 2019. Ok, muchas gracias. Una pregunta para ir profundizando en la comprensión de este cuadro podría ser, ¿cuál ha sido el cambio normativo que se ha gestado durante este periodo relacionado con el tema de matrimonio y divorcio? Bueno, me permito responder, ¿no? El tema de los cambios normativos, ¿no?, ante la institución matrimonial, ¿no?, y la figura del divorcio. Bueno, en el caso del matrimonio, como podemos ver, y bien ha indicado la profesora Lila, ¿no?, esa línea celeste que vemos en la parte superior, ¿no?, corresponde al matrimonio, ¿no?, a los matrimonios que se han contraído y que es ciertamente irregular, pero sí, ¿no?, sumado con lo que indica la doctora Lila, hay un énfasis de un descenso a partir del año 2018 en adelante, ¿no? Y eso también se debe, sin lugar a dudas, al tema de cómo se han ido dando los beneficios, ¿no?, estos beneficios que pues, mencionó la doctora Rosa, ¿no?, en favor de las uniones de hecho, ¿no?, beneficios propios de las uniones de hecho que al final, pues, anteriormente eran exclusivos del matrimonio, ¿no? Entonces, puntualmente en el 2018 cabe hacer mención a la ley 3097, ¿no?, que establece pues la equivalencia de la unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia. Y esta ley se emite en el 2018. Entonces ya es un beneficio cada vez más significativo que se fue dando a lo largo del tiempo y este es un beneficio que se enmarca y vemos que ciertamente puede haber influido, ¿no?, en ese hecho de que una pareja pueda decidir ya no por el matrimonio, sino por la figura de la unión de hecho, ya que los beneficios pues ciertamente se iban equiparando, ¿no? Se van equiparando. Entonces, pues vemos que también, si bien no tenemos posterior al año 2020 un dato, ¿no? Sabemos que la pandemia se dio, ¿no?, en el 2020, y ese dato pues implica también que pueda, ¿no? Nuestra hipótesis está planteada de que el descenso también ha continuado, ¿no? Ha continuado posterior al año 2020, ¿no?
Entonces, respecto del divorcio, ¿no? En el caso del divorcio, pues ya hay normativa previa antes del 2007 que fue sentando la figura del divorcio. Bueno, primero se introdujo en el año 1930, ¿no? Con una ley que no solo hablaba del divorcio absoluto, se planteaba como divorcio absoluto, ¿no? Sino que también tornó al matrimonio civil como obligatorio, ¿no? Porque antes había el matrimonio canónico. Bueno, eso ya no me voy no voy a introducir, pero se marcó desde el año 1930 el matrimonio civil obligatorio, junto con el divorcio absoluto, ¿no? Y después se fueron dando normativas en el Código Civil, ¿no? Años posteriores, 1936, se incorporó la figura del divorcio de forma formal, se reguló ahí mismo en el Código Civil de 1936, algo que pues no dejó de lado el Código posterior, que es el que tenemos vigente de 1984, ¿no? Entonces, ya en el interín que tenemos del 2007 al 2017, pues también se ha visto impulsado por otros tipos de normativas que se emiten. Bueno, voy a tratar de hacer énfasis en una de ellas, ¿no? Una que se emitió en el año 2008 y que vemos que marca también un aumento, ¿no? Un aumento en los datos de divorcios que se pudieron dar en esas fechas, ¿no? Entonces hablamos en este caso de una ley que se emitió en el año 2008 denominada Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convivencial, ¿no? Y divorcio ulterior, ¿no? En las municipalidades y notarías. Entonces ya no solo se daba o se enmarcaba el divorcio en vía judicial, sino que ahora se abre, ¿no? Hay una apertura respecto a municipalidades y notarías, ¿no? Lo que simplifica, ¿no? O libera entrampamientos para que las personas, las parejas, ¿no? Se divorcien, ¿no? Entonces, analizando un poco la cifra, podemos decir que, sin lugar a dudas, la normativa que he podido evidenciar junto a otra, pues que ya el tiempo es corto, ¿no? La normatividad parece haber influido en los resultados que se muestran en la gráfica, ¿no? En el caso del divorcio, si bien el crecimiento de su tasa no ha aumentado de forma exponencial, ¿no? Con la aprobación de la ley sobre separación de hecho, ¿no? Que se dio en un año previo, ¿no? Años previos, en el 2001, si bien sí llegó a influir, ¿no? Hizo que se vea reflejado un aumento en el censo del 2007, ¿no? Del 0,8%, ¿no? Una cifra pues que casi se duplicó en el censo del 2017, como vemos, ¿no? Con el 1,5%, ¿no? Debido a las potestades que se le delegaron a las municipalidades y las notarías en materia del divorcio, ¿no? En esta ley que hago mención del año 2008, ¿no? Entonces, hemos podido ver pues que han habido cambios normativos, ¿no? Que han influido en el descenso de la tasa de matrimonios que se han podido celebrar, y por otro lado, el incentivo del divorcio, ¿no? Simplificando las vías de acceso para poder lograr su cometido, ¿no? No solo ya en vía judicial, sino también notarial y municipal. Muchas gracias, profesora Katia, por sus alcances. Vemos entonces estas importantes implicancias. Vamos a pasar a un siguiente cuadro que lleva por título Porcentaje de madres según Estado Civil. Sí. A ver, aquí en este cuadro podemos observar que esta es la información proporcionada por los últimos 6 censos nacionales sobre el estado conyugal de madres, ¿no? Que ha ido variando significativamente. Si bien hasta el 2007 las madres casadas seguían siendo las más numerosas, o sea, más numerosas que las que madres de otro estado civil, en 2017 se observa ya una brecha entre madres casadas. Las madres casadas aparecen con el 35,82% y madres convivientes 35%, o sea, la brecha se ha cortado muchísimo, muy poquito, ¿no? O sea, ahorita, bueno, en el censo del 2017 aparece que el porcentaje de madres casadas es 35,8% y madres convivientes 35,31%. Me olvidé de comentar que este gráfico lo hemos sacado esta información de sí, pues como les dije, de los censos nacionales, y que, bueno, como pueden ver, la información de madres casadas es la que está arriba, la que es la de los cuadraditos, que es la naranja. La de las madres convivientes es este rombito azul que está debajo. Vemos como ya en el 2017 casi es el mismo porcentaje, solamente se separan por 0 punto y algo, digamos, entre porcentaje de madres casadas y madres convivientes. El porcentaje de madres divorciadas es el triangulito gris que está aquí, y que, bueno, este es el madre de divorciadas, separadas o viudas. O sea, es como que digamos, son como madres que han sufrido una separación
del vínculo o que digamos, su cónyuge ha muerto, ¿no? La verdad que el de viudas es siempre muy bajo y por eso es que hemos unido estos tres, ¿no? El de madres solteras es este de color amarillo y no especificado es, pues en los censos aparece también este dato de que no son madres que no, digamos, no especifican su estado civil. Entonces, lo que sí podemos ver es esto, ¿no? Que ya el 2017 la brecha se acorta casi nada. Prácticamente esto tiene mucha relación con la, un momento por favor, a ver. Esto tiene mucha relación con lo que hemos visto antes sobre los estados civiles, ¿no? O sea, así como el estado civil de casado desde 1981 ha empezado a disminuir y ha empezado a aumentar el estado civil de personas convivientes, también hay una relación entre el número el porcentaje de madres convivientes y casadas, ¿no? O sea, vemos que también a partir de esa misma fecha es que empiezan a aumentar el número de madres convivientes y a disminuir el número de madres casadas, ¿no? Hay una disminución también abrupta, aparece acá también, si ustedes ven, una disminución abrupta de madres solteras, que pasaron de ser el 24.8% en 1981 a 7% en 1993, ¿no? Y en, y en el censo del 2007 aparece con 7.1%. Entonces, posiblemente esto se deba a que eso también responde un poco al aumento, o sea, si bien disminuyen las madres solteras, aumentan las madres convivientes, a que digamos, muchas de las madres que se consideraban solteras en verdad eran madres convivientes, pero que no declaraban de esa forma, ¿no? Pareciera indicar eso. Pero si bien con el aumento de madres convivientes parece haber disminuido el número de madres solteras, ya en el 2017 se vislumbra un marcado aumento de madres solteras en comparación con el censo anterior, ¿no? En un aumento del 4.2%, ¿no? De madres solteras en comparación con el censo anterior, ¿no? Y bueno, es las razones que han podido contribuir a esto, la desincentivación de formar algún tipo de vínculo con el padre, independencia económica de la madre, bueno, y también, digamos, esto, mucho de lo que también nos explica Katia Rosa sobre cómo han ido variando las normas. Gracias, profesora Lila, por ayudarnos a comprender este cuadro. Para ir profundizando, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el panorama jurídico entonces durante el periodo de 1993 a 2007? Gracias. Bueno, me permito responder esta pregunta porque definitivamente las normas jurídicas van a afectar a la parte social y la parte social también va a afectar al mundo jurídico, ¿no? Bueno, sabemos que, ya lo comentaba la doctora Katia, en el año 1993 se da la constitución, se da una nueva constitución en donde va a regular en el artículo 4 este principio de protección y fortalecimiento familiar, ¿no? Luego también va a tener un artículo 7 donde va a establecer que es importante un derecho de protección del medio familiar. Y el Código de 1984, que tiene una influencia de la Constitución anterior, también va a consolidar un poco más la institución familiar, ¿no? Pero pese a que ya la Constitución del 79, el Código Civil del 84 la ha consolidado, la Constitución de 1993 va a permitir como un resquebrajo, como ya lo explicaba la doctora Katia Basalo con esta terminologías que va a utilizar de promoción al matrimonio y no solamente protección al matrimonio. Pues vemos que en este periodo, por ejemplo, en el año 2001 se va a dar una resolución ministerial donde va a incorporar la anticoncepción oral de emergencia como, como un mecanismo que va a formar parte de la planificación familiar, ¿no? O sea, va a ser, en este caso, la AOE va a ser parte de una política pública de trabajo dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Luego, en el 2005, ya no solamente va a ser la incorporación del anticonceptivo oral de emergencia como una norma, como un mecanismo de planificación familiar, sino también que se va a incorporar al AQV, el anticonceptivo quirúrgico voluntario, que también
se va a incorporar, pero ya no como una norma de planificación familiar, sino simplemente como un método anticonceptivo. Se va a considerar que es un método anticonceptivo, ¿no? Un punto importante en esta etapa es que se va a dar el plan de igualdad de oportunidades. Cada cierto tiempo se van a dar unos determinados planes a nivel de los ministerios, ¿no? En este periodo, en el 2006 al 2010, se va a dar un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, ¿no? Que podríamos decir en un primer plano fue algo positivo porque buscaba que existiera una igualdad, como el nombre lo dice, que existan oportunidades tanto para varones y para mujeres, ¿no? Bueno, lo primero que va a ponerse en acción este plan es que se va a dar una ley de igualdad de oportunidades, ¿no? En el 2007 se va a dar esta ley de igualdad de oportunidades y con esta ley se va a incorporar algunos puntos que van a influir en esos cuadros que mencionaba, o en esos datos que mencionaba la doctora Lila. Por ejemplo, por primera vez se empieza a utilizar dentro de una normatividad los derechos sexuales y reproductivos para prevenir el embarazo. Entre ellos, pues, se va considerando el anticonceptivo oral de emergencia, el anticonceptivo quirúrgico voluntario, se van a empezar a incorporar ellos como parte de una política del Estado, ¿no? También por primera vez esta ley del 2007, una ley de igualdad de oportunidades, considera conveniente que se debe incorporar el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones, ¿no? Las que se debería de utilizar para evitar, dice la norma, para evitar que existan discriminaciones, ¿no? Pero bueno, ahí también podríamos conversar. Dice, por primera vez también se considera la equidad de género buscando no una igualdad, sino que más bien un igualitarismo, tratar de que exista, o sea, es verdad, tiene que haber una igualdad entre varones y mujeres, pero eso no quita que también seamos diferentes por cuestión de psicológica y por roles, ¿no? Porque los roles los podemos asumir cualquiera, ¿no? Pero la norma lo que trata de profundizar es en un igualitarismo, más que en una igualdad, en un igualitarismo, ¿no? Eso también va a verse reflejado en las estadísticas que nos presentaba la profesora Lila en el tema de convivientes, en el tema de solteros, en esos rubros de forma concreta, ¿no? Ese periodo, en conclusión, va a ser marcado por esta ley de igualdad de oportunidades que va a abrir una brecha que va a ir afectando poco a poco también a la institución familiar, ¿no? Muchas gracias, doctora Rosa. Quisiéramos saber si hubieron cambios en el siguiente periodo, es decir, desde el año 2007 hasta el 2017. Bueno, aquí si me lo permiten, continúo explicándoles un poco más esta parte, este periodo que es consecuencia del anterior, ¿no? O sea, si ya con la ley, ya se había dado esta ley de igualdad de oportunidades, va a existir un resquebrajo, pues vamos a ver que posteriormente les había comentado que se va a dar un plan del 2006 al 2010, ¿no? Luego va a haber un plan del 2004 al 2011 denominado Plan Nacional de Apoyo a las Familias, ¿no? O sea, se consideraba que todo el Estado iba a estar volcado en el apoyo que se le tenía que dar a la familia. Pero lo contradictorio es también, ya la doctora Katia nos decía, que en el año 2008, estando vigente este plan, en el año 2008 se va a dar esta ley que va a considerar un quiebre para que se vayan produciendo un número considerable de divorcios, la ley que va a regular el procedimiento no contencioso de la separación convencional y el divorcio ulterior, ¿no? En las municipalidades. O sea que se podría gestionar el divorcio en las municipalidades o notarías, ¿no? Pese a que está este plan vigente, que es el plan de apoyo a las familias, también les mencionaba al inicio que en el 2010 se va a dar esta ley en donde las uniones, de hecho, también se pueden ser reconocidas en el notario y esto también va a implicar un cambio, o sea,
este plan, en lugar de haber sido de fortalecer la familia, más bien va a ser más bien una afectación a la institución familiar. Luego va a haber un plan del 2012 al 2017 que se va a denominar el Plan Nacional de Igualdad de Género. Va a tener algo novedoso, que va a ser la creación del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, y va a empezar a incorporar las políticas de género, ¿no? O sea, no sería mal una política de género si en tal caso pues vaya a proteger tanto a esta población, varón o mujer, pero no solamente se focalice en otros rubros, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es que esta política nacional de igualdad va a empezar a favorecer otros rubros, como por ejemplo esta promoción de las uniones de hecho con el reconocimiento de derechos sucesorios, o la adopción de menores por parejas, por parejas de uniones de hecho, etcétera, ¿no? También, como vemos, no tanto va a irse fortaleciendo, sino más bien se va a ir debilitando. En el 2012 al 2021, pese que hay un Plan Nacional de Acción por la Infancia, pues se va a dar en el 2014 esta guía técnica nacional para la estandarización, más denominada como el Protocolo del Aborto Terapéutico, y en el 2015 se va a tratar de relanzar un poco, viendo de que no se estaba fortaleciendo la institución familiar. Se logra aprobar la ley de fortalecimiento familiar, pero ¿qué sucede? Esta ley aprobada que fortalecía la familia, y se va a dar un plan también en razón de fortalecimiento familiar, pues se va a ver resquebrajada por dos normatividades. Una norma que sale el 12 de septiembre del 2018, unos días posteriores a la celebración del Día de la Familia, y este decreto legislativo establecía, ¿no? Se denominaba así, Decreto Legislativo para el Fortalecimiento y Prevención de la Violencia en la Familia, o más denominada Ley de Familias Democráticas, que va a tener, se dice, como finalidad contribuir al fortalecimiento de familias democráticas, buscando que al interior de la familia pues existan relaciones igualitarias. Y aquí yo pongo un paréntesis, o sea, es necesario que dentro de la institución familiar, es verdad, todos somos iguales, pero cada uno tiene un rol. Los padres tienen el rol en ese momento de la autoridad, y la autoridad no es mala para ese niño que tiene que ser ayudado por su padre a ser conducido. Pero bueno, este decreto legislativo lo que busca es poner en el mismo nivel, y que ambos, pues como si fuera una institución donde todos somos mayores y tenemos que someternos a votaciones, ¿no? Eso es lo que consideraba, porque decía de que así pues iban a haber relaciones igualitarias. Esta norma causó gran revuelo y fue luego modificada a los 2 días por la terminología de familias democráticas en el título. Pero ¿qué sucede? Que luego, pues pese que hay ese cambio en el título, ya no se va a denominar Ley de Familias Democráticas, sino Ley de Fortalecimiento Familiar y Prevención de la Violencia. Al interior se va a seguir teniendo esta figura de relación de democracia dentro de la familia. Yo soy de las personas que considero que se debe de hablar de una relación de autoridad, que la autoridad no es mala, y no de democracia, porque a un niño yo no le puedo preguntar, mira, tú decides si comes o no comes. Pues el niño, yo como padre de familia tendré que decirle que si no come, pues tengo una responsabilidad para con él, ¿no? Pero vemos, bueno, que esta normatividad va a ir de alguna otra forma afectando, y por último, se van a ir dando el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y posteriormente una política nacional de igualdad de género. Ya no solamente van a ser planes, sino al día de hoy es una política nacional de igualdad de género, en donde por convicción todo el Estado tiene que implementar el tema de género en todo, a nivel de toda su correspondencia, a nivel de toda su normatividad, a nivel de toda su legislación. ¿Y qué es lo que está ocasionando esto? Que cada vez la institución familiar se empiece a desintegrar, y por eso los datos que nos presentaba la doctora Lila, cada vez se va haciendo más débil la institución familiar y se van fortaleciendo otras instituciones que también son importantes proteger, porque es importante proteger también las uniones de hecho, es importante proteger minorías, etcétera, pero
no en detrimento de la institución matrimonial o familiar que se debe de mantener la vigencia. Es un poco la panorámica legislativa que se va a dar en esos años. Muchas gracias, doctora Rosa, por estos alcances que nos permiten apreciar cómo es el impacto, ¿no?, de las normas en las familias, en las personas, ¿no? Cómo es que a lo largo del tiempo se va teniendo, se van sufriendo cambios que en muchas ocasiones, pues, afectan, ¿no?, de manera importante a la familia. Sí, Bien, Luz, disculpa, hay algo que me parece curioso, que justo Rosa hablaba de que todas estas leyes que habían salido, digamos, para mayor anticoncepción y también de ciertos protocolos del aborto, y que justo son en los años en los que aumenta más o sea, ¿no?, el porcentaje de madres solteras. Es curioso, o sea, bueno, solamente me parecía curioso ver esto, ¿no? Que justo, digamos, en estas fechas, ¿no? 1993, 2007, donde aparecen estos protocolos y estas leyes, al contrario, es que aumenta, digamos, el número de hijos nacidos, o sea, el número de madres o sea, convivientes y solteras. Bueno, nada, solamente quería comentarlo. gracias, profesora Lila. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente gráfica. Aquí está. Si nos puede comentar, profesora Lila, para poder comprender los datos expuestos. Sí, esta es la última gráfica que vamos a mostrar. Y bueno, es como un poco la consecuencia de todo lo que hemos estado viendo. Ha aumentado el número o sea, el Estado civil ha aumentado el número de convivientes, ha aumentado también el número de madres solteras, ha disminuido el número de casados, y lo que vemos aquí es que con el aumento de la relación convivencial, tristemente también ha aumentado el número de familias monoparentales, ¿no? A ver, les explico el cuadro que vemos acá. Este es un cuadro que hemos sacado de la ENDES, de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar, desde el año 96 hasta el 2020, y nos habla de la distribución porcentual de la población menor de 15 años que vive con sus padres. A ver, yo he excluido de esta información que ven aquí a los niños huérfanos, o sea, los que no viven con ninguno de los dos padres, bueno, o que tal vez no son huérfanos, pero que no viven con ninguno de ellos, ¿no?, que tal vez viven con sus abuelos o con otro familiar. Entonces, aquí solamente estoy tomando en cuenta a los niños que viven con padres y madres. Me parece que ya en el 2020 el porcentaje de niños que no viven con ninguno de sus padres es el 6%. Entonces, esto no está contemplado acá, solo aquí, digamos, digamos, del 100% de niños, he excluido el 6% de niños que no viven con sus padres, he tomado ese 94%, lo he convertido en un 100%, y digamos, esto es lo que estoy mostrando ahora, ¿no? De los niños que viven con uno o ambos padres, del 100%, desde el 96, como ven, han ido disminuyendo el número de niños que viven con ambos padres, ¿no?, del 81% hasta el 2020, que es el 71.4%, o sea, en un 10% han disminuido los niños que viven con ambos padres, al mismo tiempo que han aumentado los niños que viven solo con uno de los padres, ¿no?, con las familias de familia monoparental. Este dato que vemos aquí, que es el de familias monoparentales, también podemos disgregarlo en de esas familias monoparentales, qué niños viven solo con la madre o solo con el padre. Entonces, en el 2020, el porcentaje de mujeres que vivían solo con la madre es el 88.4%, y solo con el padre 11.6%. Esto es más que en el 2000, que en el año anterior, porque lo que pasa es que yo acá les he puesto los datos por cada 4 años, pero del 2019, que es un año antes de la pandemia, el porcentaje de niños que vivían solo con la madre era más del 90%. Y, o sea, iba en esa tendencia de crecida o sea, es como que la monoparentalidad tiene una cara femenina, ¿no? O sea, la mayoría de familias monoparentales son madres solas con sus hijos, ¿no? Y bueno, este es un panorama muy triste, porque bueno, vemos un poco el reflejo, digamos, en los hijos de lo que hemos estado viendo antes, ¿no? De cómo cómo la estructura familiar ha ido variando. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos ahora, ¿no?, sobre los niños que viven con familias monoparentales o biparentales. Gracias, profesora Lila, por ayudarnos a comprender esta gráfica. Para ir profundizando entonces en este análisis, quisiera preguntarles, ¿qué efectos sociales implica el aumento de la monoparentalidad en la sociedad? ¿Yo puedo responderlos? Sí. Claro que sí, profesora Lila.
Bueno, entre un estudio que hicimos sobre revisión de la literatura, o sea, esto lo hemos hecho basándonos solamente en literatura científica a partir del año 2000, me parece, en adelante, y lo que hemos encontrado, o sea, solamente vemos en el aspecto de rendimiento académico, pero hay muchos aspectos más en los que se compara monoparentalidad con biparentalidad, es de que en las familias biparentales hay mayor frecuencia en actividades de alfabetización en niños de preescolar, hay menos conductas en familias biparentales, menos conductas ansioso-depresivas, agresivas y retraídas en los niños, hay un mayor rendimiento académico en matemática y lectura, esto lo tomamos de unos artículos científicos basados en las pruebas, en los resultados de las pruebas PISA, en Perú, me parece que justo son de Perú, de que las familias de hijos, los niños de familias biparentales tienen mejor rendimiento académico en matemática y lectura, puntajes más altos. También las familias biparentales tienen la posibilidad de mayor implicación educativo familiar y tener un clima familiar estable. Esto tanto es en familias monoparentales como aquellas que han sufrido, o sea, hay una mayor implicación educativa familiar en las familias biparentales y en aquellas que se han mantenido unidas, no en las que no se han separado. También en las familias biparentales hay un mayor logro escolar y también menor deserción escolar. También en las familias que no se han separado ni que donde se han divorciado hay mejores notas por medio en secundaria. Bueno, en general las familias monoparentales, el rendimiento académico se resiente muchísimo en los hijos de familias monoparentales. Esto no quiere decir de que todos los niños de familias monoparentales bueno, vayan a tener dificultades, sino que es más difícil. Y es claro, ¿no? Si solamente hay un progenitor que tiene que encargarse de sustento económico y de cuidar de un niño, obviamente va a tener mucho menos tiempo para dedicarse, digamos, tal vez a implicarse educativamente con su hijo, va a ser mucho más difícil, ¿no? Aparte del rendimiento académico, también en el libro de Pliego sobre tipos de familia del doctor Fernando Pliego habla de que también los hijos de familia monoparentales sufren más accidentes en casa, también hay mayor mortalidad de niños. Bueno, estos son algunos de los datos, hay muchísimos más sobre monoparentalidad y biparentalidad, pero tristemente estos, digamos, son familias que tienen muchas más dificultades. Y lo más triste de todo esto es de que, porque hemos visto el aumento, si bien no han aumentado mucho el número de madres solteras, sí han aumentado, sí, pero no tanto como las familias, las madres que conviven. Lo que vemos acá es de que las relaciones de convivencia son relaciones que son mucho más inestables que las de casados. Entonces, es por eso que podríamos explicar de que el aumento de uniones de hecho puede estar influenciando también el aumento de familias monoparentales, porque si son uniones inestables que tienden más a romperse que un matrimonio, entonces pueden llegar a generar más familias monoparentales, con la parte de también las madres solteras. Gracias, profesora Lila, por darnos a conocer esta información, esta perspectiva. Entonces, yo quisiera preguntarles también a nuestras invitadas, ¿qué se requiere entonces en el ámbito social y jurídico para proteger a la institución familiar, ¿no? Que se ve afectada, vulnerada desde muchos aspectos? ¿Qué se requiere en el ámbito social y jurídico? Bueno, tomo la palabra, ¿no? ¿Qué se requiere en el ámbito jurídico? Iniciando, bueno, soy abogada, ¿no? Y en esa línea va a ir mi respuesta, ¿no? Pues se amerita un tema de un debido enfoque en familia, o sea, la familia, ¿no? Y también con el matrimonio, no podemos perder de vista que son institutos naturales, no es algo que se quiera beneficiar o parcializar, no, son institutos naturales, ¿no? Tienen una cuota jurídica de por medio. Entonces, la persona de por sí tiene una dimensión jurídica, por eso es que existe esta necesidad de poder regular, de sentar normas, ¿no? De establecer un ordenamiento jurídico para poder sujetarnos, ¿no? Y asimismo la persona también tiene un lado social, es socio con otro, ¿no? Y esa expresión del ser social, ¿no? Se enmarca inicialmente en la familia, ¿no? No por eso está de más decir que la familia es la célula básica de la sociedad en sí misma, ¿no? Donde se forma de inicio, ¿no? De vida, ¿no? De formación, ¿no? Si podemos verlo de un modo de formación de los futuros ciudadanos, pues es que allí es donde se da todo, ¿no? Y amerita, obviamente, una debida protección. En la Constitución del 79 y del 93, la vigente obviamente plantea como deber del Estado, ¿no? La protección de la familia,
¿no? Y en la Constitución del 93 se hace énfasis en el tema del deber no solo del Estado, sino también de toda la sociedad en sí misma. Entonces, debe haber una debida protección. No puede quedar simplemente acuñado en la Constitución y no verse efectivizado en las normativas que se tienen que emitir o en las políticas públicas que el Estado tiene que prever, ¿no? No puede estar simplemente consignado de forma reducida a protección de la familia, pero ¿y qué se hace por ello? ¿No? Entonces necesitamos políticas públicas donde el Estado tenga un enfoque de familia, no que sea disperso, ni se ve en la individualidad, sino que la persona también es socio, y en esa sociedad está la familia, ¿no? Como instituto natural. Entonces, un enfoque de familia en las políticas públicas es apremiante, ¿no? Y que también normas que se emitan que favorezcan obviamente a la familia y con ello también promuevan como corresponde el matrimonio, pues obviamente tienen que estar encausadas. Entonces, por mi lado, pues no podemos seguir nutriendo y engordando una figura como la unión de hecho, tratando al final de ser equiparable al matrimonio, cuando nada en ese sentido corresponde al deber que debe cumplir el Estado de promover el matrimonio. Eso por mi parte. Bueno, también, si me lo permiten, también por mi parte, cuando también pensaba en la pregunta que estaban formulando, veía dos, ¿no? Igual coincido con la doctora Katia Basalo, la necesidad de un enfoque de familia en donde el Estado cumpla un rol importante, ¿no? Que ahora voy a tratar tratar de explicar, ¿no? Pero pienso que tendría que ir a dos, como a dos frentes, ¿no? A un nivel interno, esa necesidad de de formación de los jóvenes que optan por el matrimonio, la formación de los novios, la formación de los esposos en los primeros años para superar esas crisis, porque no es sencillo. Una formación en los jóvenes en esa educación de la espera, una formación de virtudes, etcétera. También para mostrar que el matrimonio y la familia son bellos, ¿no? O sea, que son instituciones buenas y bellas también porque la propia esencia del ser humano busca lo bello y lo hermoso, ¿no? O sea, veía primero uno a nivel interno, mostrar la belleza del matrimonio, la necesidad de formar a los jóvenes en el matrimonio, la formación también de los novios, de los esposos, acompañar a esos esposos esos primeros años de crisis y de crisis que van a existir, porque toda la vida tiene crisis, nos casemos o no, va a tener crisis, ¿no? Por un lado, pero luego también veo la necesidad de, a nivel externo, a través de impulsar, o mejor dicho, promover una política pública con un enfoque de familia. Ya lo decía la doctora Katy y yo lo reafirmo, o sea, tenemos una normatividad en concreto proteccionista de la familia, pero el problema es que las políticas no están encausadas a ello. Vemos una política nacional de enfoque de género y no una política nacional de familia cuando tendría que hacer. Y alguno me podría decir, pero ¿cómo lo hacemos o dónde se está haciendo? Bueno, hace unas cuantas meses tuve la oportunidad de ver la posibilidad, y yo les invito a que puedan ver la política pública que adoptó Hungría con el tema de la familia. En mayo del 2022, Katalin Novak asume la presidencia de la República de Hungría, pero ella 10 años antes fue la ministra de Familia, del Ministerio de Familia que tiene Hungría allí, bueno, quien empieza a instaurar una política pública de familia fue el anterior presidente, Víctor Orbán. En el 2014, ellos deciden a poner en lugar de una política nacional, no sé, ambiental, que también es necesaria, o una política nacional de seguridad, podríamos decir, ellos apuestan por una política nacional con enfoque de familia, ¿no? Y que ha sido cosas puntuales que yo he podido rescatar y que me parecían interesantes de poder aplicar, no solamente que aparezca un título en una normatividad, sino que todo el aparato estatal se mueva para ello, ¿no? Entonces ellos cuentan y lo ponen ya, no solamente cuentan porque lo hacen en la práctica ya durante 10 años,
que vieron que había una crisis demográfica, ¿no? Que los países de Europa tienen esa crisis demográfica y lo que hacen, pues para evitar esa crisis demográfica, lo que hacen es abrir puertas, ingresan los extranjeros, ¿no? Ellos dijeron, no, vamos a trabajar en bien de nuestros ciudadanos, no es que vamos a cerrar las puertas, sino que vamos a aprovechar eso que es algo que existe y que se necesita una mano de obra joven para que exista movimiento económico en nuestro país, pues vamos a incentivar a que los matrimonios que quieran o que las familias que quieran puedan tener más hijos y les vamos a dar unos determinados beneficios, ¿no? Y entre los beneficios que se rescatan y que están al día de hoy patentizados es, por ejemplo, que la reducción de los impuestos por parte de los esposos, por parte de aquellas personas o de aquellas mujeres o aquellos matrimonios que tienen 2, 3 hijos, se les empiezan a reducir los impuestos, la posibilidad, por ejemplo, esa promoción de la familia, de que aquellos hogares jóvenes que quieran comprar un departamento se les reduce los impuestos, o aquellos matrimonios jóvenes que tienen un hijo se les permite que las guarderías sean gratuitas y buenas guarderías, etcétera. Todo eso es una política que va a incentivar que exista una política familiar adecuada. Y como les digo, yo les invito a que revisen la política pública familiar que tiene Hungría al día de hoy. Es una política que pues es totalmente novedosa para toda Europa, pero es una política que al día de hoy pues se ve que Hungría es uno de los países con menores índices de personas, índices de natalidad muy reducidos porque está promoviendo la natalidad. Eso por un lado. Y a nivel latinoamericano, pues hace unos cuantos, creo que fue en el año 2020, asume un presidente, el presidente Alejandro Yamameti, lo había apuntado aquí, y él asume en Guatemala la presidencia y consideró que era necesario incorporar una política pública para la protección de la vida y la institución de la familia. El día de hoy están tratando de promover desde la cabeza esta política nacional con incentivos a las familias jóvenes. Yo creo que si no hay un incentivo o una voluntad política, no solamente de una norma, como lo ha dicho la doctora Katia, sino también mover todo el aparato legislativo con ayudas que se puedan dar, yo creo que sería un adecuado enfoque de familia y así reduciríamos índices de violencia, índices de maltratos, índices de niños abandonados, etcétera. Porque al final, cuando uno estudia por qué se están produciendo la violencia o en dónde se produce la violencia contra la mujer o la violencia de forma abierta, pues el resultado es que los mayores índices de violencia se están produciendo dentro de la institución familiar. Entonces, ¿qué está sucediendo con la institución familiar? Que no se le está dando todo el apoyo correspondiente. Se está yendo a apoyar otras instituciones y no a la familia, que de ahí va a depender la bondad o el perjuicio de una determinada sociedad. Con esto, pues, sería mi aporte a esta pregunta que nos estaban formulando. Muchas gracias, doctora Rosa, por sus importantes alcances. Profesora Lila, ¿usted nos podría comentar? Sí, brevemente. Bueno, Rosy y Katy han comentado, digamos, gran parte, digamos, también de lo que es muy importante, que también es esto, educación en valores, virtudes. Pero hay un dato que, digamos, que no he llegado a comentar, que es muy importante, es de que durante estos 2 últimos 10 años, no solamente, o sea, les he mostrado los datos de las familias, pero ¿qué pasa, digamos, en general, si es que más personas quieren formar familia o no? Y los últimos 10 años nos han mostrado que el aumento de hogares unipersonales, o sea, personas que quieren vivir solas, y en segundo lugar, de hogares sin núcleo, o sea, personas que viven con amigos o con otras, o sea, no es un hogar con una pareja y para tener hijos, ¿no? Y recién en tercer lugar el aumento de familias nucleares, lo cual quiere decir que cada vez hay más personas solteras cada vez más y que personas que no optan por la familia, ¿no? Y en relación a lo que decía Rosa sobre la baja tasa de natalidad y todas las consecuencias que puede tener esto, bueno, pues el Perú tampoco está muy lejos de esto. El mismo Instituto Nacional de Estadística muestra que el 2050 las proyecciones dicen de que la población va a empezar a decrecer, o sea que ya se va a alcanzar el punto más bajo de natalidad y digamos es como que la tasa de mortalidad va a sobrepasar a la tasa de natalidad y la población va a empezar a decrecer. Entonces,
o sea, cuidar la familia se está jugando el futuro de todas las sociedades. No solamente, o sea, especialmente la sociedad peruana, con los datos que hemos visto ahora, pero es de toda la sociedad, ¿no? También la doctora Rosa nos hablaba sobre índices de violencia, de inseguridad, y sí, o sea, los barrios que tienen mayor cantidad de familias monoparentales o familias separadas, divorciadas, son los que tienen más inseguridad. Curiosamente, se habla mucho de prevención de violencia contra la mujer, pero no se hace nada, por ejemplo, por promover la familia, cuando esto podría ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque las mujeres que sufren violencia tienen mayor... las convivientes, separadas, divorciadas y de familias reconstituidas, tienen índices mucho mayores de probabilidad de sufrir violencia por parte de sus parejas que las mujeres casadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien, o sea, el hecho de que te cases no va a ser la fórmula mágica para que todos sus problemas desaparezcan, el matrimonio, por esa solidaridad de vida que tiene el matrimonio, por este compromiso de vida que requiere el comienzo del matrimonio, tiene algo que hace que las personas se comprometan más en sacar lo mejor de sí mismas y hacer lo mejor para sus familias. Y que otros tipos de uniones no lo tienen. Si bien igual hay que protegerlas, como dice Rosa, porque también son familias que, por ejemplo, las uniones que tienen hijos, no se debe de dar el Estado no debe dar igual promoción, digamos, a una que a ese tipo de uniones. ¿Por qué? Porque es la unión matrimonial la que genera más beneficios para la sociedad. Y algo que yo recomendaría mucho a los chicos es que revisen muy bien la percepción que ellos tienen sobre lo que es el matrimonio y lo que es la familia. La cultura del día de hoy, yo lo he visto, se ha comparado en varias series, en películas que se dan, y también como la publicidad bueno, diferentes medios, personajes, artistas, hablan o de alguna u otra manera introducen una idea equivocada de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. La familia y el matrimonio es algo hermoso, como dije, solo es el que trae, digamos, mayores bienes a la sociedad, y muchas veces se toma como que es como que está pasado de moda, y justamente muchos estudios muestran de que ahora las mujeres jóvenes cada vez piensan menos en casarse y cada vez piensan menos en tener hijos. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede, inclusive muchas personas ahora piensan, como les he mostrado, ¿no? La mayor cantidad de convivientes son personas jóvenes, que es mejor convivir antes que casarse. No saben que el estado del arte muestra que hay algo llamado el efecto convivencia, que ya tiene muchos años de estudio, esto ustedes lo pueden buscar, de que las personas que, por ejemplo, conviven, no solamente tienen mayor posibilidad de separarse estando conviviendo, sino que las personas que conviven y que se casan tienen mayor probabilidad de divorciarse. Entonces, nada, o sea, es una sociedad que necesitamos informar más, necesitamos revisar muy bien los conceptos que tenemos acerca de matrimonio y familia, y bueno, más allá de lo que sí también puede hacer el Estado nosotros mismos, ¿no? O sea, valorar la institución familiar por todos estos beneficios que trae. Gracias, profesora Lila, por sus alcances, por la información y estos comentarios que nos hacen apreciar a la institución familiar, ¿no? Sobre todo hoy en día, que de repente se van teniendo nuevas ideas, se van asumiendo nuevas concepciones, ¿no? Muchas gracias a cada una de nuestras invitadas por toda esta valiosa información que nos han brindado el día de hoy. A continuación daremos inicio entonces a la ronda de preguntas. Si es que hubiera alguna consulta por parte de nuestros asistentes de manera virtual, les pedimos por favor colocarlas en el chat para poder hacer el alcance a nuestras invitadas. Vamos a ver, mientras se van recopilando estas preguntas o se animan a los asistentes a formularlas, podemos ir haciendo alguna de estas preguntas, pues que nos ayudan a profundizar un poquito más, ¿sí? ¿Podrían comentarnos, por favor, en qué medida el mundo jurídico ha influido o ha sido influido por estas transformaciones demográficas? Bueno, yo creo que a lo largo de las exposiciones que hemos ido teniendo, tanto la intervención de la doctora Katia como de mi persona, hemos ido mostrando de la influencia tan fuerte que tiene la legislación para, de alguna otra forma, flexibilizar una determinada institución, ¿no? La institución del matrimonio, una institución que es fuerte, pero que de alguna otra forma vemos como
hay otra institución que debería también ser protegida, las uniones de hecho que van adquiriendo, como se puede decir, el mismo nivel, ¿no? Pero al final no se logra porque conversando el día de ayer, conversando con una profesora, comentaba, ¿no? Y era verdad, decía, muchas veces se dice, los jóvenes nos comentan, ¿no? ¿Por qué no te quieres casar? No, no me caso porque es demasiado caro el matrimonio, ¿no? Pero en realidad, hasta por un tema económico, resulta más rentable casarte que ir por una unión de hecho, porque la unión de hecho requiere el reconocimiento. O sea, el matrimonio, simplemente con el acto de haberse casado la persona, ya se generaron los derechos patrimoniales, ya tengo los derechos completos. ¿Qué sucede con la unión de hecho? Y ahí vuelvo a recalcar lo que había comenzado diciendo, ¿no? Con la unión de hecho, lamentablemente una persona, unos convivientes, están un tiempo juntos por X motivo, uno de ellos fallece y la unión no se ha reconocido, entonces quedamos al aire. Esa institución quedó al aire, ¿no? Entonces, hasta económicamente es más rentable el matrimonio, yo lo estoy mirando desde esa óptica, pero se podría ver desde otras ópticas también, ¿no? Yo creo que definitivamente es importante fortalecer la institución matrimonial, porque fortaleciendo la institución matrimonial, fortaleceremos la sociedad, fortaleceremos y evitaremos que existan otros males en la sociedad, como puede ser el tema de la violencia, que está muy ligada a esta situación, ¿no? Gracias, doctora Rosa. Tenemos una pregunta de nuestros asistentes que, bueno, más o menos ya casi fue respondida, ¿no? Pero de repente quieren dar ustedes algún otro alcance, ¿no? Jorge Ventosilla nos pregunta, ¿qué consejo darían a la población joven que está a puertas de salir de su hogar de origen y formar su propia familia? ¿Qué Bueno, consejo podríamos darles? un poco sumar a lo que ya indicó la doctora Rosa, ¿no? O sea, al final el matrimonio desde un inicio es compromiso y es proyección. Entonces, las personas que se deciden unir en matrimonio, hay un compromiso de por medio, ¿no? Y la proyección que tienen conjuntamente de conformación de la familia y en otras aristas. En cambio, hasta en el tema de la unión de hecho, se amalgama más el tema de la individualidad, ¿no? Porque, bueno, no me quiero casar por diversas razones, ¿no? Ajenas, y que incluso, como ha dicho la profesora Lila, ¿no? Hay estudios en los cuales incluso los que han estado en unión de hecho y luego se casan, después se separan, ¿no? Porque están bajo esta posición un poco más individualista de no compromiso tan claro, ¿no? Pese a que pueden estar conviviendo, en fin, ¿no? Entonces, y sumado a lo que también indicó la doctora Rosa, ¿no? Llegado el momento, por algún interés, buscan el reconocimiento, pero pueden haber muchos entrampamientos de por medio. Entonces, apostar por el compromiso, responsabilidad que como adultos tenemos que ir asumiendo, ¿no? Y que pues proyectarnos conjuntamente con una persona involucra eso, ¿no? Compromiso, entrega, ¿no? Y la conformación propia de la familia va amalgamando las responsabilidades conjuntas. En la unión de hecho es muy inestable, ¿no? Es muy inestable, entonces yo le recomendaría eso. Gracias, profesora Katia. Angie López nos consulta, ¿creen que la ideología de género está afectando a la familia? ¿Quién podría responderlo, por favor? Bueno, yo responderé desde un plano jurídico y de repente la profesora Lila puede responder desde otro plano, ¿no? Pero desde un plano jurídico, yo les he querido mostrar cómo al día de hoy existe una política nacional de enfoque de género, ¿no? Pero esta política nacional de enfoque de género no busca la promoción de la familia, sino simplemente una promoción del enfoque de género no mirado desde una igualdad entre varón y mujer o una igualdad de oportunidades o un apoyo que hay que darle de repente a las minorías, que hay que darle el apoyo correspondiente que se requiera, ¿no? Pero no tratar de quitarle valor al matrimonio o a la familia, pero al día de hoy se le está tratando de quitar todo ese valor al matrimonio, a la familia, y flexibilizando normas, ¿no? No solamente esa flexibilización de normas en concreto, sino, por ejemplo, ingresar ya a que la familia sea una institución democrática,
Por ejemplo, yo allí considero, y Lila de repente desde su plano psicológico puede mostrar cuán importante es que los niños en los primeros años tengan un referente de autoridad para no hacerlos una generación de cristal, una generación que rápidamente se caiga, que no sea capaz de asumir retos fuertes, ¿no? Entonces yo creo que lo paradigmático del enfoque de género mal entendido, porque si yo entiendo de repente el tema del género como la promoción de varones y mujeres, o sea, ahí sería otra cosa, pero si yo solamente empiezo a promocionar que nuestra sexualidad es una simple construcción cultural, pues ahí puede ser de todo, ¿no? Entonces afecta tan fuerte y va a afectar de forma tan grave a la familia, con este caso concreto, como les decía, el tema de considerar a las familias democráticas, cuando en realidad yo soy y ahí Lila desde su aspecto de formación como psicóloga nos podría decir, o sea, cuán necesario es que ese niño tenga un referente de autoridad para su formación, y también cuán necesario es ese niño que tenga un referente de un rol paterno y un rol materno. Puede ser que no esté la madre, puede ser que no esté el padre, pero alguien tiene que asumir ese rol paterno y el rol materno, porque definitivamente la seguridad que va a tener la mujer se la dota uno de esos dos roles que va a tener el paterno o el materno, ¿no? O sea, la ternura también la va a conocer de forma concreta el varón por la mujer, ¿no? Porque no es que el varón no sea tierno, el varón también tiene una ternura, pero propia de su condición varonil, ¿no? Pero es importante, yo creo que allí, y lamentablemente a nivel jurídico, esas normas van afectando tan fuerte y afectan por completo a la institución matrimonial, y nos quieren hacer creer que el matrimonio o que la unión de hecho es igual al matrimonio, pero como les digo, trae más problemas estar en una relación de unión de hecho que es inestable, porque al final si una de las personas fallece y no ha sido reconocida, van a perder todo económicamente lo que tienen, ¿no? Sí, esto, con respecto a la pregunta, y retomando lo que dice Rosa, efectivamente, o sea, un niño o sea, necesita la autoridad y también necesita, o sea, el mismo niño no se le puede dar el poder de decidir, digamos, por ejemplo, a qué hora comes, o no sé, te ponen las vacunas de la polio, o sea, ellos no deciden, o sea, los papás deciden qué es lo mejor para ellos, o no le preguntas en qué colegio lo vas a poner, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los niños, es más, o sea, se sabe que en psicología a los niños o sea, el hecho de aprender ellos a decidir se tiene que empezar por cosas pequeñas y, o sea, que ellos, digamos, dentro de su edad puedan hacerlas, o sea, por ejemplo, cuál es el par de color de medias que quieres utilizar, ¿no? Y el ponerlos a decidir cosas o por ejemplo, o sea, qué hora quieres comer o si quieres irte a dormir, lo que genera en los niños es mucha ansiedad y depresión en vez de, digamos, libertad o autonomía. O sea, hay una edad para cada cosa. O sea, la autonomía es algo que se va a ir formando en el niño, es verdad, pero la edad para ya ser más independiente y tomar más decisiones empieza un poco ya desde la adolescencia y ya termina siendo mayor en la adultez, pero en el niño todavía no está listo para eso, ¿no? Esto le genera al contrario mayor ansiedad y depresión. Y bueno, retomando esto del género, el problema sobre todo es en la perspectiva. Lo que pasa es que la perspectiva que exige el género es una perspectiva de género, que es diferente a lo que es la perspectiva de familia. La perspectiva de familia, ¿qué te dice? La perspectiva de familia es pensemos en familia, pensemos en el grupo familiar. Y esto es una perspectiva que no solamente se está cogiendo, o sea, se estudia desde sociología, sino también desde diferentes ámbitos. Ámbitos médicos, sobre todo muchos ámbitos médicos, y también todo ámbito que tenga que ver con la persona. Porque lo que dice la perspectiva de familia es que la persona no es una persona sola, y por lo tanto no se puede considerar que para solucionar el problema de una persona solamente a la persona, sino el entorno. Y su entorno más inmediato y más importante es la familia. Entonces, una perspectiva de familia justamente es, no veamos a la persona sola, sino veamos a, por ejemplo, cómo él, como integrante de una familia, qué rol ocupa en esta familia, cómo la familia puede ayudarlo. Por ejemplo, en ámbitos médicos he visto que esto es en investigaciones, por ejemplo, sobre sordomudos, en investigaciones de enfermos terminales, cómo es que la familia, la perspectiva de familia enriquece y ayuda mucho más que una perspectiva solitaria, o sea, de un individuo, ¿no? O sea, una perspectiva individualista. El problema de la perspectiva de género es que es una perspectiva individualista y que separa, en vez de integrar y decir, entender el contexto de toda la persona, separa. O sea, dice,
bueno, específicamente en el tema, por ejemplo, de violencia de género, marca como que el varón es el agresor siempre y la mujer siempre es la víctima. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en los centros de emergencia mujer, que, o sea, se llaman centros de emergencia mujer. Sin embargo, esto es como que niega, por ejemplo, que los varones sufrieran violencia, ¿no? Violencia de pareja, ¿no? Entonces, el mayor problema es eso, ¿no? Que la perspectiva de familia integra y la perspectiva de género divide, ¿no? O sea, considera a la persona el individuo solo, y no solo eso, sino que como que hasta yo diría hasta cierto punto lo encasilla dentro de un rol. O sea, tanto que hablan, digamos, en el género de que no hay roles, yo pienso que encasillan, digamos, a las personas dentro de un rol, como decir, o sea, el hombre, digamos, maltratador y la mujer siempre víctima, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que sobre todo es esto, ¿no? O sea, la perspectiva de género, digamos, se diferencia mucho de la perspectiva de familia en esto, y tal vez esa es la razón por la que muchas de las leyes que se están promoviendo a favor del género, lo que están haciendo es terminan debilitando la familia, ¿no? La protección a la familia. Gracias, profesora Lila, a todas nuestras invitadas por dar sus valiosas respuestas, ¿no? Brindando un panorama amplio también a nuestros asistentes, ¿no? Quiero comentarles de que hay varias preguntas en el chat, lo cual pues revela las inquietudes que tienen, ¿no? Los jóvenes, la comunidad universitaria, quienes nos acompañan. Vamos con la última pregunta, hay varias en verdad, pero también tenemos que comentarles algo al final. Entonces, son dos cosas importantes y valiosas que queremos decirles al final. Vamos con la última y de manera puntual, ¿no? ¿Cuál considerarían que es la mayor causal de divorcio en nuestra sociedad actual? ¿Y por qué las uniones maritales duran tan poco? ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, solo cortamente yo diría de que las uniones maritales no duran tampoco. O sea, con respecto a los otros tipos de uniones son las que más duran. Inclusive, es más, o sea, las uniones reconstituidas tienen inclusive mayor riesgo de separación que digamos, la primera unión, ¿no? Entonces, no es que duren tan poco. Lo que pasa es de que, o sea, siempre hay, digamos, conflictos, siempre hay dificultades, ¿no? En el día a día, en las relaciones de personas. Nosotros hemos hecho el barómetro de la familia en Arequipa, y al menos en Arequipa preguntamos sobre cuál es la razón, o sea, a los que se divorciaron y a los que se separaron les preguntamos cuál es la mayor causa de divorcio. Curiosamente, en la mayor causa de divorcio que son casados es incomprensión, o sea, decían incomprensión, o sea, como que ya no nos llevábamos bien, y en convivientes, la mayor causa de separación era, por ejemplo, violencia. O sea, difiere, ¿no? Difiere, digamos, dependiendo, digamos, del estado en el que está, en el que te encuentras. Bueno, eso es respecto a Arequipa, y es lo que nosotros llegamos a investigar. Pero bueno, yo pienso que todas las otras preguntas que nos han dado, no quiere decir que no las podemos responder, nosotros las podemos guardar y podemos contestarles al correo electrónico a todas estas personas, y nos pueden dar también un correo electrónico para que les brindemos la respuesta a todas las otras preguntas que no han sido respondidas. Gracias, profesora Lila. Muchas gracias a todos ustedes que han participado con sus preguntas. Como bien dice pues la directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia, la magíster Lila Cerellino, vamos a hacerles llegar las respuestas a las inquietudes. ¿Sí? Tenemos un comentario por parte de la directora respecto al banner que hemos elegido para la imagen, ¿no? Con que ustedes pues se han sentido invitados, ¿no? A este conversatorio. Profesora Sí. Lila. Solo un comentario muy, muy, muy corto. Lo que estamos viendo ahorita son las pinturas de un artista que se llama Kim Bergen, que fue, digamos, esa fue la pintura que escogimos para promocionar el conversatorio. ¿Por qué? Porque hemos dado muchos datos, muchos números, y a veces como que se pierde de vista de lo que estamos hablando es de relaciones de personas. Estamos hablando de familias, estamos hablando de padres, madres, y bueno, tal vez un poco ver estas pinturas nos haga ver de que esto, ¿no? De que si bien hay momentos en los que las relaciones familiares, hay momentos difíciles, siempre está de fondo este vínculo y esta relación, ¿no? Que esta artista lo expresa muy bien en estas pinturas. Y bueno, para finalizar, solamente invitarlos al programa especialización en familia que hace todos los años el Instituto para Matrimonio y la Familia, para que lo compartan, lo difundan. Es un medio justamente para conocer más
la familia es de diferentes aspectos, desde el aspecto jurídico, aspecto psicológico, antropológico, y que nos puede dar más herramientas para ayudar a nuestras familias y ayudar a otras familias. Nada más. Gracias, de verdad. Gracias por todo. Gracias. Claro que sí. Profesora Lila, a la magíster Katia, a la doctora Rosa, que han estado pues con nosotras brindándonos datos muy interesantes desde el aspecto sociodemográfico, ¿no? Antes de culminar entonces con nuestro conversatorio, les recordamos que hoy 8 de junio será la gran celebración de Universitas 2022, la misma que iniciará a las 6 de la tarde en los jardines de nuestro campus San Lázaro. Y en nombre del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo, les agradecemos por su gentil asistencia al conversatorio Diagnóstico de la Familia en el Perú, un análisis jurídico y sociodemográfico. Muchas gracias y tengan buenos días. Muchas gracias, Katia, Rosa, muchísimas gracias. Gracias, Lila, gracias, Luz, hasta luego, gracias. Gracias a la universidad. Hasta luego, Luz. Presentes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanza. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón